¿Sabéis cómo funcionan ahora los derechos televisivos? El que tengamos que meter mucha pasta en algo que puede descender, es que a ellos les explota la cabeza. Claro. Y no lo entienden. O sea, Los balones son diferentes. Y yo lo veo de fuera y dice, tío, pero son igual. Dice, o sea, en primera y segunda, dice, a esos no les cuesta. El Español con 26 millones y el último, el Alcorcón, te vas a 6 millones. Claro. Por esta compensación. O sea, tú puedes hablar mucho con una persona, pero si te pones a jugar, tú sabes si es jeta, si ayuda de verdad, si es quejica, o sea, la conoces. En media hora de juego, 3/4, ya conoces a la persona. Del salario que te pagan, por ejemplo, a Mario le pagan X cantidad, pues en torno a un 17-20% de ese salario te lo quitan directamente. Tiene la potestad de quitarlos y el cuarto árbitro es el que distribuye esos balones. Pues hay dos datos de la Premier que son bastante... No sé si la gente lo sabe. Pues bienvenidos a este nuevo formato de tertulias. Tenemos un invitado, la otra persona pues ya le conocéis. Tenemos un tertuliano nuevo con nosotros. Vamos a hablar en este formato de diferentes temas, todos orientados al fútbol. Va a ser temas de actualidad, tecnología, modelos de negocio, salud, nutrición. Vamos a traer de todo. A ver qué os parece. Dejadlo en comentarios, a ver si os gusta este nuevo formato. Y cualquier recomendación, cualquier tema que queráis que podamos tratar, pues oye, aquí lo haremos. Vamos a introducir a nuestro tertuliano / invitado. Julio, preséntate. Bueno, pues nada, es complicado hablar de uno mismo, además que no me gusta. Me llamo Julio García Mera, tengo 52, cumplo 53 castañas este mes y fui deportista profesional, fútbol sala, y coincidí con tu padre, que me enseñó mucho, que es un fenómeno, y poco más. O sea, tampoco tengo mucho más. Si Bueno, quieres di preguntarme algo de palmarés, a lo mejor. Sí, bueno, tuve la fortuna de estar en una de las mejores generaciones deportivas de fútbol sala y pues, ganamos 2 mundiales, fuimos subcampeones de otro, ganamos muchos Eurocopas, torneos internacionales y disfrutamos muchísimo de fútbol sala. Y bueno, y luego pues ahora en mi retirada lo que hago es jugar con muchos exfutbolistas a fútbol 7 y fútbol 11 y me lo estoy pasando pipa. Jugué toda mi vida en Movistar Inter, desde los 17 y 18 que entré en el filial hasta los 35 que me retiraron para quedarme luego de director deportivo y hasta hace 10 años he estado de gerente ahí en el equipo de fútbol sala. Y nada, y de 10 años para acá, pues estoy en una pyme, autónomo empresario, gestionando deporte en pueblos, en localidades pequeñas y gestionando deporte popular, que es maravilloso porque, como digo yo, hay que dignificar el deporte en cualquier lugar, incluso en los más pequeñitos, que es donde más se necesita. Ahí en fútbol sala la gente también se retira un poco con la edad. Nosotros Ahora, que estamos más en el mundo fútbol 11 y tal, sí, con esa edad más o menos. Sí, ahora se están, incluso, bueno, hay algún compañero como Marcelo, que fue campeón del mundo en el 2004 conmigo, que sigue jugando por ahí en ligas extranjeras. O sea, es verdad que hay jugadores que alargan igual que el futbolista, llegan a cerca de los 40 años, si quieren, porque no tiene nada que ver, que esto es otro tema interesante, el cuidado que tenéis ahora a los cuidados que teníamos antes. Sí, ahora os ponéis cremitas y tal en la cara y eso ayuda mucho a que podáis llegar más, seáis más longevos. Antes cremitas para la parte de las heridas. Claro, afortunadamente, es que no tiene nada que ver. O sea, yo vengo de la época que no existía el tape, nos poníamos vendajes de las vendas y las planchábamos nosotros en casa. O sea, que estoy hablando de hace mucho tiempo. Antes tenías el tape para todo, a lo mejor el vendaje para todo. Ahora tienes 1000 tipos de vendajes, 1000 tipos de tapes. Claro, el pre-tape, el tape, el post-tape. No, claro. Ahora, por ejemplo, os depiláis para que el tape... Claro, sí, todas para que esas no te cosas. haga Claro. rozadura. Pero es maravilloso, es maravilloso. Yo, por ejemplo, con Mitchell, un día hablando con él, recuerdo que me decía, cuando entró el de entrenador, después de haberse retirado del Real Madrid, de futbolista, bueno, que estuvo en su etapa en México y tal, y cuando entró en el vestuario, hombre, pues vio ahí un choque de edades, de generaciones, ¿no? Y vio que en el vestuario había otro tipo de deportista, de jugador, ¿no? Y pues son las diferentes generaciones, o sea que... Pero ya hablaremos de eso, que me parece muy interesante. Vamos a ir charlando sobre diferentes temas. ¿Cuál es el primero? ¿El primero? Yo quería aprovechar que el otro día estuvimos con Fernando Sanz y nos contó todo lo que vivió en el Málaga. Él nos contó la situación que fue complicadilla, fue una situación en la que él se vio como máximo acreedor del club, tomó la rienda del club y nos contó un poco cómo funcionaba, pues,
digamos, toda la ingeniería económica del equipo. Y en esa época no estaban establecidos digamos, el reparto de derechos televisivos que hay ahora. ¿Sabéis cómo funcionan ahora los derechos televisivos? Yo ni Pues idea. más o menos. La verdad que poco. Sí, una idea general sí, pero... Sé que no sé yo si hay mucha uniformidad y la gente está muy de acuerdo en cómo se reparten, pero no sé. Sí. Siempre se oye lo de esto tenía que ser como la Premier, ¿no? O sea, que se Pues- tendría o pues como realmente- o como la NBA, ¿no? Eso Un es. poquito más. Pues realmente es como la Premier, ¿vale? Lo que se hace es un reparto de derechos, digamos, se ceden los derechos a la liga, ¿vale? Y la liga los reparte En función de. en función de ciertos criterios, ¿vale? La liga reparte por ejemplo, el año pasado repartió 1.300, 1.400 millones, ¿vale? De esos 1.300, 1.400 millones, el 90% va para clubes de primera división, ¿vale? Que luego hay un reparto distinto. Y el otro 10% va para segunda división, ¿vale? De ese 90%, ponle que la liga reparte 1.000 millones para hacer, digamos, cálculos un poco más precisos, ¿vale? Bueno, 1.200 millones. De 1.200 millones, el 50% es reparto equitativo, ¿vale? Sí o sí. 600 millones entre 20 equipos. 30 millones para cada uno garantizados. Si los ingresos de la liga suben, pues los ingresos de los clubes van a subir. Nos queda un 50%, ¿vale? Que es un 25% es por rendimiento deportivo y el otro 25% es por la, digamos, implantación social, que es los abonos, las taquillas y las audiencias en televisión, ¿vale? De esos 25 por rendimiento deportivo, se cogen 5 temporadas, ¿vale? Las últimas. Las últimas 5 temporadas. Rendimiento de las últimas 5 temporadas. Una de las principales diferencias con la Premier es que la Premier solo coge una temporada. Y la Liga coge 5 temporadas. Pero sí es cierto que esas 5 temporadas no se reparte, digamos, el mismo porcentaje cada temporada, sino que la última temporada tiene un peso, digamos, del 35% y las otras 4 temporadas el otro 65%, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Claro, seguro que lo habéis pensado, los equipos que, digamos, más posicionados están históricamente, Madrid, Barça, Athletic, no se ven muy perjudicados porque sí, haces una mala temporada, pero no lo vas a notar mucho en tu P&L, ¿sabes? ¿Qué le pasó a Girona el año pasado? Queda tercero en Liga, el Girona. Y tampoco ve, digamos, un incremento de ese pool de 25%, de esa piscina de 25%, tampoco ve grandes cosas porque realmente es un 35% de lo que representa, ¿sabes? Sí. Entonces, ahí, digamos que no es que se perpetúe a los grandes, pero que el rendimiento tiene que verse en el largo plazo. Entonces, no como en la Premier. Tú ahora, dicho esto, ahora propones una medida, ¿no? Para, ¿no? ¿Sí? O sea, que vas para presidente de la liga completamente, No. vamos, te veo. Javier, atento. Que estoy con el retrovisor. No, pero es súper interesante entrar en el detalle porque ahí es, claro, es que son mucho dinero. O sea, que parece que los porcentajes son pequeños, Claro. pero un 20, un 30... Es mucha... Es que te puedas permitir o no fichar un jugador que te da... Joder, pues que un jugador que te mete 20 goles vale mucho, ¿no? Y luego el otro 25% que es... Hemos hablado, un 50% es equitativo, para todos igual, un 25% que es por el rendimiento de las últimas 5 temporadas, y el otro 25% que nos falta, abonos, taquillas, audiencias, que ahí es donde verdaderamente clubes como Real Madrid y Barcelona, pues sí que hacen la gran diferencia con el resto, ¿vale? Digamos que todos están más o menos de acuerdo, se ha defendido o algunos han defendido que si son mis derechos, ¿por qué no me dejas explotarlos a mí como yo quiera, ¿no? Porque he de ser yo el que te los ceda. Que no sé qué os parece eso. No, a mí me parece que el colectivo siempre es muy superior a la individualidad. Quiero decir, es la idea esta de que la hormiga no es inteligente, el hormiguero sí. O sea, básicamente, por resumirlo. Y creo que es ahí donde reside la fuerza. Luego los criterios son otros. Y entiendo que algunos digan, pues el Girona, ¿no? Que se ve
Y luego también ven cosas súper chulas o generosas, como pasó en la Copa esta, que fue el Mallorca, el Madrid y tal, y repartieron con el Mallorca una parte de ese dinero que me parece muy, muy bueno, ¿no? La idea esa de repartir con los menos favorecidos, ¿no? La realidad es que la Premier hace esto desde su fundación en el 92. Y mal no les va. Ahora, luego, si quieres, os cuento números, pero Sí. mal no les va. Ya. Porque estamos hablando de que puede ser el triple que en España. Sí, mira, curiosamente, o sea, soy amigo de David Zaganzo, somos amigos. Un saludo para el Presi, que ha estado en Ha Offsiders. estado en Offsider, no lo sabía. Ídolo. Hicimos una buena Es tertulia, crack tío. total, ¿no? Y curiosamente también soy amigo del presidente de la asociación de la Premier, que se llama Maeta Molango. Sí, maeta. Maeta, pues en presupuestos, un día hablando así, cruzado con uno y con otro, pues es que Maeta maneja más de casi 3 veces y casi 4 veces más de presupuesto de la asociación de jugadores que aquí en España. Digo, por una cosa muy concreta de llevarlo y dice, pues que es mucho dinero al final de diferencia, ¿no? No es que sea un 10% más, no, estamos hablando de 3 veces más, ¿no? Entonces, bueno, digo por ponernos un poco ahí. Pues esto, como nos contó Fernando, antes no era así. Claro. Esto empieza en 2015, que hace 10 años. Bueno, no es tanto. 10 años. Antes lo que se hacía es que cada club explotaba sus propios derechos. Claro, ¿cómo impactaba esto? Pues en la última temporada que pasó esto, tú comparabas al Eibar, recién ascendido, que estuvo el gran Javi Lara aquí con nosotros ese año, el Madrid, comparado con el Eibar, 10 veces más por derechos televisivos. 10 veces más. Sí que dices, ¿cómo puedo competir yo con estas diferencias? ¿no? Claro. Es que son 10 veces más. Es que es una diferencia muy amplia. ¿Qué pasó? Pues, ¿os suena de algo el G30? Sí, a mí sí, pero no te voy a decir por No qué. me lo digas. El G30 en el fútbol. El G30 en el fútbol. Pues todo esto que hemos dicho, que el reparto, cada uno explotaba su negocio, cambió en el 2015 cuando, digamos, surgió el G30. Clubes, la RFF y la Liga se unen para, bueno, digamos, reclamar a los organismos más potentes que hiciesen algo, ¿no? ¿Qué pasó? Una demanda colectiva de estos grupos, decreto ley, en 2015, hace que los derechos se repartan como os he comentado antes, de manera igualitaria. Claro, ¿qué pasa en estos años? La Liga ha aumentado ingresos por 1000 cosas. O sea, no solo por esta medida en 2015, ¿no? Que hace que se reparta de manera igualitaria o que sea mucho más igual. Por ejemplo, en este decreto ley lo que se hace es que no se puede tener, que el último al primero no sea más de 3.5, o sea, más de 3.5, ¿vale? Entonces, no puedes, imagínate, no puede ser que el Barça tenga 200 millones y que el último clasificado en presupuesto sea de 20 millones. Eso no puede pasar, ¿vale? No pueden multiplicar a más de 3.5. Entonces, ¿qué factores hacen que ahora, claro, dices, pues han tenido que perder mucho los grandes? No, porque los ingresos de los grandes han crecido, ¿no? Pues por diversos factores, la Liga ha mejorado su marca, se han expandido internacionalmente, han vendido mejor sus derechos, los ingresos han aumentado y ahora nos encontramos en una situación en la que el último clasificado gana 40 millones por derechos televisivos y el primero, en cuanto a derechos televisivos, pues Real Madrid o Barça, 150, 160, 170 millones. ¿Hay diferencias? Sí, hay 100 millones de diferencias, pero no son de 10 a 100 millones como pasaba antes. Sí, claro, totalmente. Está ¿No? bien. Vale, esto en España. Sí. Pregunta, ¿vale? Para Miki, ¿eh? Para todos. Esta es la difícil. Pregunta para todos. De los 20 equipos que más ingresan por derechos televisivos, ¿cuánto diríais? todo el mundo. En todo el mundo.
¿cuántos diríais que son de la Premier? Pues yo diría, venga, 6. Me la juego. 6 de la Premier. Digo, porque estoy pensando en India o en ligas así que a lo mejor no tal Ya. y te sorprenden, ¿eh? No por otra cosa. Yo voy a hacer alguno más. 8 8. de 20. 9 son de la Premier. Ujú. Y 3 son de España. ¿Y el resto? Y el resto, pues bueno, pues Bundesliga, Vale, o la sea, Ligue 1. Europa principalmente. Claro, no hay sí, en vamos. América ni en, No, porque ni ahí- en Asia, ni. O sea, No, porque ahí los derechos. Bueno, dices, estamos hablando de derechos, no de ingresos, porque dices, no, claro, te vas a Arabia y, sí, y sí, tienen no, más claro. dinero que el Sí, Madrid. sí, no, no, Quiero claro, decir, claro. no. Cualquiera, o sea, cualquiera, además, cualquiera que pase por la calle. O sea, que decir que no. claro, te vas al top 30 y estamos hablando de casi un 50% son de Premier League. 14 equipos Claro, de Premier League, de Sí, top sí. 30. es bestial. Es que es- Claro. Claro, para que tantos clubes de Premier League ingresen tanto, pues es por los derechos televisivos. Porque Sí. la Liga, la Bundesliga y la Serie A reparten juntas los mismos derechos televisivos que solo la Premier League. Claro, claro. ¿Sabes? Sí, Bestial. que Es una barbaridad. es una barbaridad. Claro, que también puede ser eso por lo que la Premier League es una liga tan potente y que todo el mundo diga, la vea atractiva y... claro, Yo cuando he con visto este tema he dicho, joder, claro, así todos quieren ir a la Premier. Porque estamos Claro. hablando de que te vas al puesto 14 Claro. de la Premier League Que y es tiene un- el presupuesto que es del un- cuarto equipo de aquí de España. Sí. Sí, bueno, por lo económico y por la gente que ha estado ahí también, ¿no? Cómo vive el seguidor inglés, ¿no? Ese fútbol también que es precioso, o cómo respetan a los propios jugadores en sus ciudades, ¿no? Que les permiten, pues, les tratan como deportistas, como referentes, pero ya está, es decir, que si les ven cenar no les abrazan y les dejan tranquilos, ¿no? Pues eso yo creo que es muy bueno para el deportista, creo yo. Hemos dicho que la liga, que esto es bastante curioso, hemos dicho que la liga reparte, pues ponle, la temporada pasada, 1.200, 1.300, 1.400, ¿vale? Pero no es eso todo lo que genera, o todo lo que recibe, Sí. ¿vale? Porque la liga por derechos recibe 2.000 millones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de esos 2.000 empiezas a descontar ciertas cosas, ¿vale? Ciertas aportaciones, porque un 8% va a ingresos derivados de la comercialización de estos derechos, luego un 8% va destinado al fútbol no profesional, es decir, un porcentaje va donado al bueno. CSD, ayudar a otros deportes, Sí, verdad, verdad. fondos de ayuda Sí. al descenso, que es un tema interesantísimo, ahora lo toco. Un porcentaje va a Federación Española, Esa es instituciones la de la pregunta Liga. que tenía yo del principio que hacerte. Digo, siempre cuando el equipo baja de primera a segunda, ¿no? Ese descalabro creo que dicen que hay como una almohada, ¿no? Un colchón ahí. No, es de verdad, es una locura. Por eso Esto dicen- sí que es una locura. Por eso dicen cuando alguien desciende, ¿no? Como diciendo, Uf. este año que ha descendido es el año para apostar y volver a ascender, ¿no? Ahora con datos vamos a entender por qué, porque vale. es verdaderamente... Sí, que todo el mundo lo dice en verdad Sí. y no te paras a lo mejor a pensar el por qué es así. Pues mira, yo estoy convencido de que hay mucha gente que le encanta el fútbol que esto no lo sabe, que es el tema de la compensación por descenso, ¿vale? Mira, esto básicamente es que cada equipo que desciende de primera a segunda división recibe una compensación económica para esa próxima temporada que va a competir en segunda división, Claro. ¿vale? Es decir, compenso el perjuicio Claro. de haber descendido, ¿vale? Pero visto en cifras, Mm. es una locura. El año pasado compiten en segunda división compiten en segunda división descendidos Español, Elche y Valladolid. Curiosamente, de estos tres que hemos comentado, 2 han ido para arriba otra vez, ¿vale? Volvieron esta temporada. El Español recibe 16 millones por compensación. El Elche 8,5 y el Valladolid otros 8,5. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que tú te vas al primer clasificado en esta tabla de presupuesto de derechos y el primero es el Español con 26 millones y el último, el Alcorcón, te vas a 6 millones. Claro. Claro. Por esta compensación. Claro. Porque digamos que si quitas la compensación, el Español hubiese
recibido 10 millones. Y es solo ¿Sabes? el primer año, ¿no? O sea, Es solo el primer año. Eso es. Por eso lo que tú decías, Miki, que si no es el primer año y no No, subes... es que la gente es como, vamos a apostar todo este año. Si no estamos muertos. Claro, es que estamos Porque hablando- luego nos vamos a equiparar con el resto y ahora claro. pues ya prima el tener que firmar mejor o Claro. es más... Que esto de los descensos... hace poco estuve ahí en una jornada de inversores, en un despacho de abogados, y estaba el director general, el CEO de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, y luego el abogado que era especialista en inversiones, y vinieron 2 especialistas de Estados Unidos, de gente que invierte en NBA, NFL. Entonces, para ellos, claro, decían, es que para nosotros, el que tengamos que meter mucha pasta en algo que puede descender, es que a ellos les explota la cabeza. Claro. Y no lo entienden. O sea, dicen... Y claro, nuestro deporte, no el fútbol, todos nuestros deportes, balonmano, básquet, fútbol sala, todos ascendemos y descendemos. Estamos acostumbrados, ¿no? Esa fórmula nuestra, Claro. latina, llámala como quieras. Y para ellos no, para ellos, claro, dicen, claro, y es verdad, el deporte profesional es que yo meto aquí un fajo de billetes, pero indecente, y claro, es que corro el riesgo. Claro, es que tú si lo llevas a alguien que analiza, un analista de riesgo, y dices, ¿pero qué dices? Ahí no lo lleves, lo llevas a esto. ¿Sabes? El negocio del fútbol no se puede ver como un negocio tradicional. Claro, eso es. Es como cuando antes comparabas, digamos, los negocios de alta escalabilidad, de alta tecnología, ¿no? Tipo Amazon, que decías, oye, es que va perdiendo Uber. Uber, por ejemplo. Uber empieza a dar beneficios en 2021 y es una empresa que en 2009 nace y valía miles de millones. ¿no? Sí. Pero son modelos que a lo mejor pues no hay algunos que no les entra. Esto de la compensación por el descenso también pasa en primera red. Eso te iba a decir, de segunda a primera ref también pasa, ¿no? También Porque pasa. Claro, el Alcorcón, por ejemplo, el año pasado, que descendió Correcto. de segunda... Bueno, hace varios, que volvió a subir, ¿te acuerdas? Había bajado de segunda, primera ref, volvió a subir. Y ahora ha vuelto a bajar primera ref, digo, es como este era el año otra vez para Correcto. volver a meterse. Claro, digo, no sé si se... En menor cantidad, Claro, no pero sé aún hasta qué así, punto. claro, si tú recibes 1 kilo para competir en primera ref, Claro. bendito Ya. sea, ¿eh? Claro. Pues compensación. Sí, claro sí. que los clubes que bajan de segunda a primera ref generalmente suelen ser equipos con estructura. Claro. ¿Sabes? Entonces, esa compensación por el descenso te viene. Claro, sobre todo porque no sé hasta Espectacular. qué punto los equipos de primera ref reciben derechos. Vamos, ¿no? migajas tienen que. No sé. O- no si sé. reciben, yo no lo sé. No sé si la RFF hace algo ahí. Yo creo que la liga no. Ya. La liga hace la compensación por el descenso. Ya, Pues ya. ya primera ref no es No me- suyo. No, por eso, que no sé Entonces, hasta qué punto. se ocupa la RFF. Pero aún así la liga dice, Toma. ¿sabes? Ya. Que esa parte también está Sí guay. está dando de sí los derechos televisivos, ¿eh? O sea, parecía así un tostón. Yo cuando has planteado, digo, qué tostón y tal. Pero bueno, bien. Guapísimo. No, Pero pero guapísimo. ahí se explican muchas cosas con eso, que son cosas invisibles que al espectador, al seguidor, No, pues sí, un sí. poco como que dices, ni lo ves. Si lo estás leyendo, Y por eso estas tertulias, porque parece que no, pero todos estos factores son importantes. Que a lo Joder, mejor el aficionado dice, ¿por qué esto? Joder, pues por ese tipo de cosas. Sí. No, ¿no? sobre Que no todo te la das cantidad cuenta. de dinero que es, la cantidad de dinero que es, el cómo ha cambiado, también mola, como decía Fernando el otro día en el podcast cuando vino, pues el cómo ha cambiado antes, que era un desastre, ahora, pues obviamente las diferencias siempre van a existir, pero uf, No, las exigencias internas de funcionamiento es otro rollo. Y la uniformidad en todos los aspectos, en todos los departamentos, eso es maravilloso. Pero, por ejemplo, el Tenerife. Sí. El Tenerife que no está ya en segunda división. no, ya es verdad, es verdad. Se ha confirmado. Estás dejando de recibir 6 kilos como la temporada pasada por derechos televisivos. Ya. ¿Que te va a dar compensación, tal? Sí, pero es un impacto económico fuerte el descender de categoría. Sí. De primera a segunda es una barbaridad. Pero, Y como tienes- te empieces a Tienes que meter en tener ahí problemas, muy cuidado, buenos ¿eh? gestores que hayan planificado esa situación, porque es una situación muy dura, claro. Mola, tío, mola porque, porque todo el mundo decía lo de, no, este equipo como ha bajado tiene más dinero porque pero ¿de dónde viene? ¿Por qué? Sí. ¿No? Eso está guay. Sí. Pues en parte por la compensación por el descenso, que es que te entra de primera a segunda, me parece una barbaridad. Pero bueno, oye, es súper interesante. Así todo luego la gente también te exige entonces el tener que volver a subir. La gente de hablo de aficionados. Sí. Mira, vamos a hacer una comparación de los derechos televisivos que recibe un equipo en Inglaterra, en España
en Bundesliga, en Serie A y en League One, ¿vale? Mira, el 10º clasificado de la Premier League, Crystal Palace, el año pasado, 168 millones. ¿Qué es lo que te puede recibir el Real Madrid? Bueno, el Real Madrid un poco menos, 159. El 10º clasificado. Bestial, ¿eh? 10º clasificado. Claro, es que juegan con una ventaja tremenda. Pero ¿no? ¿qué pasa? Que la Premier es mucho más igualitaria, porque la diferencia entre el mejor clasificado en esta tabla de derechos al último es un 50%. Ya. ¿Sabes? El último, que creo que era el Sheffield United, 132 millones, el último clasificado. Y el primero eran 212. ¿Sabes? No hay diferencias tan grandes. ¿Se podrá llegar a esos niveles en España? Claro. España ha adoptado esto en 2015, este sistema. La Premier lleva haciéndolo desde 2012, o sea, desde 1992. Sí. Claro. Yo creo que, bueno, la política y la estrategia que se ha sido de la Liga de Fútbol Profesional ha sido muy buena, ¿no? De esto de la internacionalización, expansión, todo el trabajo que se ha hecho interna y externamente ha sido, yo creo, vamos, impecable. Y la trayectoria es esa. Y creo que si se hacen bien las cosas se puede llegar incluso a pasarlo. Porque antes hablamos de que no nos valoramos lo suficiente los españoles y yo creo que el talento español es bestial. O sea, en todos los sentidos. En deporte, en fútbol y en todos los deportes, vamos. O sea, Que hay que creérselo. hay que creérselo. Yo me lo creo. Yo- Y además cuando tú seas presi ya está Claro, ahí como un te tiro. iba a decir, ¿algún truquito? ¿Tienes alguna idea en mente para lanzarse las nuevas? ¿Otra cartita de presentación? No, porque lo están haciendo muy bien. Eso sí, lo están haciendo muy bien. Pero para que, como tú has dicho, el tema de la internacionalización. Yo me acuerdo de Sí. Loren Román, que nos dijo, es que la Premier es un producto que se ha vendido muy bien. Y claro, se lleva vendiendo muy bien desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque como tú has dicho, unidos, pues somos más, ¿sabes? Sí. Somos más inteligentes, somos Sí, más capaces. sí, pero mira, hace un par de meses, unas semanas, jugamos todos los sábados una pachanga con el jugador. Y jugué con un jugador que no conocía y se llama Borja Rubiato. Y Borja Rubiato resulta que trabaja para la Liga de Fútbol Profesional en Irán y está haciendo un trabajo maravilloso. Entonces, cuando te lo cuenta, tomándote unas cervezas, dices, ostras, te das cuenta de cosas que ni sabes que existen, pero hay un españolito ahí que representa a nuestro deporte, a la Liga de Fútbol Profesional, y está haciendo un trabajazo tremendo, ¿no? Y te enseña con una pasión las fotos, los vídeos, lo que está haciendo, el trabajo que está haciendo. Entonces, eso pues dentro de 5 o 10 años se verá reflejado. Mucho. Y claro, y será mucho mayor. Eso es así. Aquí hay dos curiosidades que un día podemos charlar más extendidamente. Con el G30. Con el G30. G30 2.0. Es buenísimo esto, ¿eh? Mira, dos cosas. Lo que tú has dicho de la internalización, los ingresos internacionales han superado a los nacionales ahí Qué bueno. en la Premier. En la Liga, ahí está, ¿eh? Yo no sé si ya lo ha superado, pero bueno, que en 2022 o así se superó esa parte de que ingresen más por la parte internacional que por la nacional. Sí. Y aún así, la nacional es muchísimo peso. O sea, es más de lo que genera la Liga en total. Pues hay dos datos de la Premier que son bastante... No sé si la gente lo sabe, ¿eh? Yo no lo sabía. No lo sabía. Y es, no todos los partidos se retransmiten ¿De la Premier? de la Premier. Ah, pues yo pensaba que sí, fíjate. Yo ¿Yo pensaba también? que, vamos, que el 100%, vamos. O sea, que no se quedaba ni... Vamos, yo si fuera seguidor de alguien, Claro, de un ¿y equipo de por la qué? Premier y no me Claro. lo televisan... Un día, si queréis, para darle Sí. más... Hablamos sobre este tema. Venga. Y luego resulta que hay un apagón televisivo todos los sábados entre las 2:15 y las 5:15. Normal, Allí. para echarse la siesta. Joder. No, eso es tradición nuestra, no suya. Nosotros lo copiamos el otro día, ¿no? Pero sí fue de horas, ¿no? No, pero en serio. ¿Y por qué? ¿Es el La motivo? Premier, Porque- los sábados, de 2:15 a 5:15, Déjalo. durante esas 3 horas, No, no no, se no. retransmite fútbol por ningún canal, ¿vale? Y- Para promover la asistencia a campos, Ajá. digamos, de Claro. categorías más categorías. pequeñas. Qué bueno, claro. Es más el deporte más cercano y de... Claro, Correcto. eso es Entonces, muy durante bueno. esos tramos Claro. no se emite nada. Me parece muy buena idea. ¿Eh? Es verdad que a veces vas a estadios que están un poco desangelados. Ya. Porque es que ahora hay fútbol todos los días, todas las horas. Ya. Y lo que decimos de que no se emiten todos los partidos, yo por lo que he leído, creo que el que más ha hecho de retransmisiones fue el Arsenal. En el año pasado hizo 31 partidos.
y el City 29. O sea, no se retransmiten todos, tío. Claro, lo que no sé es cómo lo repartirán, ¿no? Eso también Porque sería curioso. lo hablaremos otro día, pero se reparte en base a ese número de veces que te retransmiten también. Hay un 25% ahí que Qué también se bueno. hace así. Joder, macho, lo que estoy aprendiendo. Voy a tomar notas. Estoy tomando muchas notas, ¿eh? Espectacular. La verdad que ha dado de sí, ¿no? Ha dado de sí lo del G30, los derechos, la compensación por descenso. A mí me ha flipado, la verdad. Pero A Mario mí me ha gustado, ¿eh? se le ha currado mucho Mario, ¿eh? O sea que... No sé yo si el siguiente tema va a dar para tanto, No sé. pero seguro que sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Vamos a agradecer a la Liga. Mariette, pásame esos balones que tienes ahí. Vamos a agradecer. El desenlace. Estos balones que nos han regalado, la verdad que están muy, muy guapos, ¿no? Nos han regalado este. Es el partido de este hoy. Y aquel de allí, el blanco, ese es el contra el racismo. Sí. Eso está es, chulito, este es el ¿eh? partido de hoy, efectivamente, del Barça-Madrid. El clásico. La verdad que eso, agradecer a la Liga porque tenemos una buena cantidad de balones, ¿eh? Sí. Va, voy a golpear. Nos van a hacer Este una verano, saca, ¿eh? Vamos a este poder hacer verano. un campus ahí con una saca de balones. La verdad que están guapos, están muy chulos. Pues ese justo, este es el que han sacado para estas competiciones últimas. El Puma, órbita. Sí, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Así que si queréis Está un poco desinflado. os puedo hablar de cosas de los balones, porque a mí el balón siempre me ha apasionado, porque creo que es donde está el secreto. O sea, un balón al final, cuando empieza un partido, ¿qué es lo que dice? La pregunta del balón que te hace a los jugadores es ¿pero quién manda aquí? ¿No? Cuando sacas. Sí. Claro, y tienes que dar respuesta al final del partido, ¿no? El problema es que a veces algunos de nosotros, ¿no? Que jugamos, o cuando yo jugaba, pues la respuesta no es la correcta, entonces pierdes. Entonces, yo creo que el balón para mí es el mejor juguete que se ha inventado siempre. Yo no sé si vosotros pensáis lo mismo. Para mí sí. O sea, por ahora yo creo que no la ha superado ningún juguete, ni tecnología. Lo que une el balón. Tal cual. La gente, yo que soy muy viejo, te dice, ¿tú por qué conoces a tanta gente? Digo, bueno, aparte por la edad, porque juego mucho al balón voy por la calle y me voy a jugar con los niños, voy a no sé qué tal, donde sea. Hay que Posiblemente no jugar, sí. haya ningún juguete que haya unido más que esto, ¿no? Sí, yo que no, que recuerde, digo un balón de fútbol con un balón de básquet, un balón de rugby, que es diferente, que no es esférico, pero, o sea, yo al final, pelotas, balones, yo creo que es fundamental. Incluso un balón de niños pequeños de goma espuma Sí, jugando sí. los niños en el parque. O sea, te quiero Esto decir, es. con 2 años. Y- Al final Si ves es a niños- esférico, da Y juego, además, da juego. tú sabes cómo va a ser esa persona. Tú sabes cómo. O sea, tú puedes hablar mucho con una persona, pero si te pones a jugar, tú sabes si es. Si es jeta, si ayuda de verdad, si es quejica, o sea, la conoces. En media hora de juego, 3/4, ya conoces a la persona. Todo eso gracias al balón. Todo eso gracias al balón. Incluso que puedes hablar, o sea, sin hablar, quiero decir, con un inglés, un irlandés, un africano, y da igual, o sea, al final. Bueno, pues curiosidades del balón, si os parece, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el caso, en la federación, ¿cuántos balones da, por ejemplo, hemos hablado de primera, segunda ref, ¿no? Primera, segunda y tercera ref. ¿Cuántos balones creéis que da a la federación a los clubes? A cada equipo. Al año. Vale. El volumen de O balones sea, por ejemplo, en perdón, primera, en segunda. y en tercera ref. Los O sea, balones que da la fed a los primera clubes. división, Primera, segunda división y primera ref. Eso es. O sea, Almérida, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿Cuántos perdón, Al año. al año? O el último año, por ejemplo, pero sí, al año, aproximadamente. Venga. 60. 60 cada club. Sí. Vale. Y... Yo digo 40. Muy bien. Bueno, pues estáis cerca, muy cerca. Más o menos dan unos 30 balones oficiales, ¿vale? Más o menos. Pero eso supone unos 15.000 balones al año, ¿vale? O Entre sea, todas esas categorías. sí, que dan 15.000. La Fede da más o menos suministra de 15.000. Luego se pueden pedir más, evidentemente, porque... Y son curiosidades. O, por ejemplo, cuando juega la selección española de fútbol, ¿cuántos balones creéis que llevan para un partido? De la selección absoluta, o la Dos sacos de sub-21. 12, 24. ¿24? Sí, 24. me pega. Pues llevan más o menos unos 50 balones. Dan 20, 30 por cada equipo para los calentamientos y llevan unos 12, 15 para el juego en sí. Que los ven previamente los árbitros, la presión, que esté en buen estado y tal. Eso para un partido. Eso o sea, para un amistoso partido. de la selección española. Para cada partido juegan. O sea, que es una cosa, un dato curioso, ¿no? Que un poco en el mundo este de los recojo pelotas, los sutilleros. Claro, ¿y sabes si los dan nuevos o han entrenado con ellos? Nuevos, los dan nuevos, sí. Además son todos balones, claro, súper oficiales, los más caros, que suenan diferente, ¿no? Pues yo a veces he jugado, cuando jugamos las pachangas, que a veces me dicen, no, este es el de la Champions. Dices, ostras, y lo tocas y dices, sí, es verdad que es de la Champions. Sí, ¿juegas hasta bien? Es uno de los eso es una de las no discusiones, sino una de las cosas que, por ejemplo, otro día con alguno del equipo, lo decían, uno de mi equipo que ha estado en segunda división, hablaba, tío, en primera y en segunda
dice, los balones son diferentes. Y yo lo veo de fuera y dice, tío, pero son igual. Dice, o sea, en primera y segunda, dice, a esos no les cuesta. O sea, tú das el golpeo. Por eso Sí, cuando estamos en estas sí. categorías dices, ese tío, ¿cómo suena Sí, cuando ¿no? golpea el balón? ¿Por qué? Porque a lo mejor está Sí. acostumbrado, ¿no? O sea, es como O que sea, me dice que que es tocas mucho el más balón, fácil. Y sí, dice, tocas el balón y lo tocas como Xabi Alonso, ¿no? Te Hombre, sale ahí, no vamos a quitarle y es mérito. por el ¿no? O balón, sea, es por el balón. Pero realmente lo que yo creo, y he tenido esa sensación cuando he cogido balón bueno, uno, cuando lo coges balón bueno en césped natural, También. la cosa cambia mucho, Sí. Hombre, sí, eso. un por montón. supuesto, pero son más ligeros. Ujú. No sé, me da la sensación de que tienes más control. Puede ser que porque como es algo nuevo, Ujú. puede ser que tengas esa sensación. Por Sí. ejemplo, cuando coges un coche nuevo, tienes Sí. la sensación de que es más Sí. manejable, es más... O sea, pero ¿realmente el balón está hecho diferente? Yo creo que sí. Tiene materiales diferentes. Bueno, por regla general ya, en el caso este de Puma, los Adidas, con los que se juegan en la Liga de Fútbol Profesional, en la Sí. Federación, son prácticamente iguales. Digo lo que es el material. La parte externa es poliuretano, básicamente, o sea, no es piel, como antiguamente, piel de verdad, piel. Es que no os acordáis, vosotros sois muy jóvenes, pero Claro. el tango Rosario, por ejemplo, los tangos de mi época, de los 80-90, yo tengo uno del 94, pero no, mis padres tienen uno en casa, y alrededor del agujerito donde se infla el pitorro pone, esto es increíble, en ese balón Adidas Sí. pone garantía de 2 años. O sea, esa frase o sea, son 4 palabras, es increíble. O sea, Adidas te garantizaba que el balón te duraba 2 años. Hoy en día, con esto de la obsolescencia programada, es que te dura varias semanas, ¿sabes? O sea, y a mí me parece maravilloso la evolución que ha habido, evidentemente. Por la parte externa, sobre todo poliuretano, luego juegan con texturas y tal. Luego los paneles, pues suelen estar entre de 8 a 12 a 32, depende. Y es termosellado, ya no se cosen como antes. Ya no Ya. está Clint Eastwood ahí con la navaja en la escupidora ahí cosiendo el balón. Ya no, ya nada, macho. Ni se el sebo ese que se echaba, ya nada, que eso nada, ya pasó. Y eso por la parte externa. Luego tiene una parte intermedia, que es como la grasita, y Sí. eso es lo que te da la calidad del vuelo, del tacto, del roce, del control. Esa capa. Y esa capita intermedia está hecho principalmente como mi prima, de Eva, se llama Eva, ¿sabes? Es una, bueno, ¿Qué es Eva? ¿Qué, Sí, qué- Eva, qué es el pues eso, componente Eva? esto quisiera yo saberlo, ¿no? Pero ¿qué es Eva? Pues bueno, yo lo traslado, digo, ya habrá que preguntarlo. Pero bueno, son diferentes tejidos, ¿no? Entre otras cosas, lo principal, por lo visto, utilizan la Eva, o a mi prima Eva, que no lo sé. Y luego la parte interna, que tiene que ver con el G30, pues digo porque es látex. O sea, es Vale. una, ¿sabes? Tú, Mario, lo digo La por gente ti, no que- la ha pillado, pero Sí, tú sí que eres muy espabilado. Así que nada, esas son un poco las 3 partes principales, la externa, intermedia y la parte interna. Y básicamente, pues lo que buscan siempre, que yo creo que es algo interesante, y esto todos recordamos en Sudáfrica y tal, con el Jabulani, ¿no? Cuando la pegaban fuerte y cómo hacía Cómo se extraño, ¿no? movía, sí. Y yo creo que hay puestos ingenieros, porque hay mucho dinero por medio, evidentemente, y hay ingenieros, técnicos, incluso han intervenido en épocas técnicos de la NASA, esto no es coña, de verdad, para ver que el vuelo sea lo más perfecto posible. Y es verdad, ayer hice una encuesta rápida en mi grupo, en mi chat de grupos de futbolistas, que hay maravillosos, pues está Mitchell, Geni, Tote, Movilla, bueno, hay muchos exfutbolistas tremendos, algunos más conocidos, otros menos, pero gente que ha jugado en primera, en segunda. Hablando dije, bueno, tiré ahí la pregunta, dije, ¿cuál fue vuestro mejor balón con el que mejor jugasteis, más os identificasteis? Y bueno, Mitchell dijo, siempre Adidas, el Adidas que sea. Bueno, algunos han dicho que le gustó mucho el Etrusco fue, y luego algunos el Etrusco, el Brazuca, que bueno, son así, Sí. a lo mejor más antiguos para vosotros, pero para mí son casi modernos, porque yo vengo del tango Del Brazuca, sí me de la acuerdo. época del Sí. Mundial de Argentina y eso, ¿sabes? Ahí del Mundial de España y tal. Pero bueno, que desde aquella época a ahora, es verdad que aquellos tangos que se hicieron, que eran muy clásicos, con costuras, eran muy, muy resistentes y tenían un vuelo muy, muy bueno, o sea, muy definido y al control muy bien. Pero es verdad que lo que están consiguiendo hoy en día, yo que digo que juego a veces con este Puma que jugamos o a veces con el nuevo de Champions de Adidas, que cuestan un pastón, pero es lo que Sí, valen, lo o sea, cuestan. que cuestan un pastón. Hay que poner ¿Qué entre cua- todo a escote, ya está, y se juega. Y a mí me parecen maravillosos los balones que se hacen, ¿no? Es Por- una pasada. Porque ¿cuánto cuesta un balón bueno?
Pues no lo sé. La verdad, estos tenemos la suerte que nos lo han de regalado. ciento y pico, Es ciento y pico, madre. pico pavos, sí. esto 150, pasada, 180, sí, pueden estar, sí, sí. Bueno, esperemos que se compren porque son maravillosos. Que la liga este año ha hecho 3. Pues mira, el del principio de liga. Este que Ese tenemos también. amarillo, que fue para invierno. Este de ahora, del desenlace. Del Racing. Pues han hecho 4 esta temporada. Luego yo creo que Joder, hacen verdad, diferentes claro, tío. versiones, ¿no? La más cara, la Sí. oficial y luego diferentes versiones que Claro. evidentemente no serán de tanta calidad, pero vamos, Claro, para estos son jugar. profesionales. O sea, Sí. estos serán los que Sí. con el que se ha jugado hoy es este. Sí, 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 total. Y bueno, imagino que no será esta la presión con la que se jueguen los partidos. ¿La presión? ¿Hay una presión establecida Sí, en la sí. que de ahí, no sé si en otras categorías más bajas, pero imagino que en primera y segunda habrá un mínimo que de ahí no puede. Claro, ahí. Eso es otra cosa curiosa que lo planteamos antes de venir y que yo ni me había fijado en eso, es cuántas pelotas hay en un partido oficial de primera masculino o femenino, ¿no? Pues dices, ¿y cuántos balones hay? Y es verdad que eso, para quitar la picaresca española de pérdida de tiempo y tal, pues generalmente hay entre 12 y 15 balones. Alrededor del campo. Alrededor de... normalmente hay recoge pelotas y si el árbitro ve que los recoge pelotas están haciendo esas jugarretas, tiene la potestad de quitarlos y el cuarto árbitro es el que distribuye esos balones. Eso es un poco, digo, para los partidos más profesionales. Para los que son semiprofesionales o así y tal, por lo visto, por lo que me han dicho, la gente que controla de competición, es que el cuarto árbitro, el que está por ahí en banda, tiene controlado pues 4 o 5 balones. Luego tiene en el vestuario más, pero más o menos 4 o 5 balones. Y como curiosidad, por lo que dicen en Reino Unido, principalmente en la Premier, lo que hacen, en vez de tener recoge pelotas, tienen como pivotes o fijaciones que tienen prácticamente en todos los puntos para cuando sale el balón que casi no haya pérdida, ¿no? Que sea casi tiempo real, ¿no? De juego. Así que, bueno, curiosidades que he ido aprendiendo gracias a vosotros. Que ¿No se puede hacer un Cristóbal Soriano en sus tiempos? No. Lo cambió. Cristóbal lo cambió. Pues yo, claro, yo no sé, lo hablaba con Alberto Bueno, Sí. el tema de los balones. No voy a comentar por qué, porque tampoco queremos señalar. Pero, claro, el que un jugador entrene con una herramienta buena, al final te desarrollas de una manera distinta. Sí, ¿sabes? totalmente. Quiero decir, si yo te doy un balón bueno, Totalmente. joder, pues O sea, es que estás trabajando con esto. Y Miki lo sabe, o sea, todos los que hemos jugado en competición, hemos competido en cualquier deporte, en fútbol en este caso, ¿no? Que hablamos de fútbol. Cuando subes de categoría, las intensidades, la calidad, o sea, yo por ejemplo, fútbol sala, cuando pasé de jugar pues en cemento, en tal, pasé al plástico, al PVC y del PVC al parqué, es que es un salto, pues como pasas me imagino, al césped natural, o sea, pasas de césped artificial otro deporte. y es que es otra intensidad y te cuesta a lo mejor 2 meses adaptarte, o sea, y si no te adaptas estás muerto. Y en este caso la calidad de la herramienta es fundamental para mejorar, o sea, que es absolutamente. Yo estoy convencido de que le das un balón a un primera división, ¿eh? Le sueltan los balones que juegan a lo mejor en, yo qué sé, preferente, tercera ref o tal, Bueno, y se les complica. Y una cosa que se ha mejorado en los últimos años hacia acá ha sido la proporcionalidad al tamaño de los niños, porque antiguamente se jugaba con el mismo balón, ¿no? Sí, ¿Os acordáis? Era el mismo balón para el fútbol grande, da igual que tengas 4 años, este es el balón de fútbol grande. Claro, yo veía a los brasileños ya en su época, de hace muchos años, que daba igual fútbol sala que fútbol, tenían un balón determinado para cada edad, para un rango, o sea, para alevines, cadetes, tal. Y creo que eso también es fundamental. Bueno, eso que ves a niños de 5 años, que ¿cómo le van a pagar una pata? Es que no llegan los pobrecillos. O sea, que es importante eso. Yo creo que está bastante guay el cambiar, como ha hecho la Liga este año, los balones. Parece que no, pero es un estímulo que sí. funciona, ¿eh? Completamente. Y esto de la Liga, pues yo creo que a los jugadores le ha hecho también... Si no, cada X tiempo ver un balón Oye, qué nuevo. chulo que estén cambiando. Eso mola, eso mola. Qué bueno. señor. La verdad que es curioso el tema de los balones y sobre todo, a mí me parece muy curioso los efectos que se pegan a la pelota. No sé cuánta culpa tiene el balón, cuánta culpa tiene la persona que le pega. Hombre, pues yo estoy convencido que si metes un balón Pero es una muy locura, pesado... tío. Claro, si metes un balón muy pesado, no vas a hacer el efecto... Sí, bueno, esto deseado. lo tiene que responder aquí el que reparte No, el yo efecto bacalao ahí, pocos. Yo efecto pocos, que te diga Mario. Yo efecto justo. Pasa con el interior. Por ejemplo, ¿vosotros creéis que los balones con los que jugaba Pelé, ¿tú crees que
Roberto Carlos con ese balón hubiese metido el gol de falta? Yo estoy convencido que no. No lo sé, pero es que en aquella época, claro, cuando ves en los museos el calzado con el que Claro. jugaba, o yo soy muy de Joma, de ir a Portillo, y hablo con Fructuoso, el dueño, que tiene ya muchos años y fundó Joma hace más de 50. Entonces, claro, cuando te habla y te pones a hablar con alguien que sabe tanto de calzado y te habla de lo que hacían, de cómo cosían a mano y te enseñan las fotos, y dices, "Ostras, y podían jugar con eso". O sea, que era increíble, ¿eh? O sea, y cómo han mejorado el calzado. Claro, ahora los chavales de hoy en día es que jugáis casi con calcetines, o sea, Sí. adaptados a tu pie, es una No, maravilla. es que No, nada no, que ver, no que te hace tiene roce. ni cordones ni nada, que se ponen Claro, y sí, es algunas. increíble. Y cómo Maravilloso. agarran también. No. Y el efecto que tú dices de Roberto Un Carlos, calcetín. claro, bueno, pero claro, es que Roberto Carlos. Pero, claro, pero Roberto Carlos posiblemente lo hubiese estallado. Sí. Las costuras hubiesen saltado, Sí, ¿no? sí. De todas Pero- maneras, has tocado hoy un tema, los brasileños tienen un golpeo increíble. O sea, en fútbol sala, fútbol, tiene una manera de golpear el balón, y cuando tú vas a Brasil te das cuenta por qué. Porque juegan descalzos desde pequeñajos en cualquier superficie, sobre todo en playa, en tal, y tienen una técnica de golpeo. Yo, los brasileños que conocí en mi época, sin recorrido, golpeaban de manera salvaje. Eso que ahora llaman la folla seca y tal. Sí. Eso lo han hecho toda la vida. Tenían una pegada, pero sin trayectoria ni carrerilla. O Ya. sea, por eso tienen ese golpeo maravilloso, ¿no? Pero es que yo creo que comparar, por ejemplo, ¿por qué no se ven los goles que se ven ahora, ¿no? Digo antiguamente, a lo mejor Ujú. también una parte audiovisual, pero yo no veo hace años los golpeos que veo de, por ejemplo, un Cristiano. Cristiano Sí. se pega, yo qué sé, yo me acuerdo del gol contra el Oporto, que se mete un misil desde 40 metros, Sí. que es una pasada. ¿Es porque los de antes no podían hacerlo? O sea, o no sabían hacerlo. No, a lo mejor es que no podían directamente porque balón, superficie y tal no se Claro, permitía esos 100%. vuelos, ¿sabes? Quizás, sí. Yo, desde que tengo memoria, pues he visto a muchos jugadorazos, ¿no? El mismo Mitchell, cómo las ponía desde banda y tal. Y luego, bueno, los más recientes, cómo golpean. Bueno, desde Pirlo, tal, de faltas directas, a Kroos ahora, las faltas que lanzaba Kroos con Alemania, con golazos, ¿no? Que dices, increíble. O sea que, bueno, los antiguos, pues bastante tenían con no lesionarse, yo Tal creo, cual. ¿verdad? Ya. Pero el fútbol de antiguo molaba, porque tú ves fotos antiguas o imágenes y veías a Di Stéfano fumándose un cigarrito ahí en la banda, ¿no? Eso es muy chulo, eso es Es muy guay. potente. Es guay, pero cuando te estás jugando 20 millones televisivos, Sí, sí, ahí ya no hay ahí cigarritos. ves a uno fumando y dices, a ver, dame el Ya. cigarrito un momento que te lo voy a apagar en el No, ojo. está muy bien lo del cuidado en todos los sentidos, nutrición, medicina, deportiva, es impresionante. Pero yo siempre digo, y todas las métricas están súper controladas, los deportistas hoy están muy controlados, pero al final yo creo que el rendimiento máximo se llega cuando el deportista es feliz. O sea, tiene el deportista que a lo mejor, oye, es un obseso y le gusta mucho eso y todo medido milimétricamente y fenomenal. Pero también los que preparan a esos deportistas tienen que también que tengan una válvula de escape, o aunque sean pequeñas cosas, o sea, 15 minutos a la semana, tal, porque ya se llega a ser tan estricto que, bueno, que puede producir lo que, bueno, que luego hemos visto todos en deportistas de salud mental, que se está hablando ahora afortunadamente, y a veces la exigencia es tan máxima que te rompes por dentro, ¿no? Un día hablaremos de eso. Estaría guay. Pues hablando un poco de este tema que hemos estado hablando de los balones, de lo que habían comentado antes de Mario, del tema de los derechos televisivos, de cómo comentó Fernando Sánchez en nuestro podcast cuando era presidente, cómo gestionaba todos los ingresos que tenían y tal. Una gran parte que tienen que hacer los presidentes, obviamente, es pagar a sus jugadores. Pues lo tienen que destinar a presupuesto para los salarios de los jugadores. ¿Vosotros sabéis qué es lo que pasa en algunos países europeos con este salario de los jugadores? ¿Qué es lo que hacen? Ni idea, no me lo sé ni aquí. Se lo dan al... Gran parte es el presupuesto de la plantilla. Sí. Eso es una gran parte. ¿Y qué porcentaje más o menos en clubes será? ¿Un 75, un 70, un 80? Pues mira, Puede ser, ¿no? yo sé que el Madrid es el equipo que más paga, pero en proporción a sus ingresos, Ujú. el que menos destina a salarios de primer equipo. ¿Ah, sí? Joder, qué interesante. Sí, que lo lógico es pensar... Lo lógico es pensar, Sí, el sí, Madrid es se el que lo más se gasta gasta. todo. En proporción a ingresos, el que menos. Gasta bueno. mucho más en otras cosas. Y el Barça, hace 2 años, tenía 600 y pico millones y ha conseguido reducirlo a 500. El salario de su plantilla, ¿sabes? O sea, los salarios. Sí, sí. Joder, son muchos millones, ¿eh? Y eso que siguen pagando a Messi. no lo sé. Ahora al otro le van a tener que Hay pagar. leyendas sobre eso. Ahora al pequeño también le van a tener que empezar a pagar de lo lindo. Porque si no se le va a ir rápido, me da a mí. Ojalá no se le vaya nunca, la verdad. La verdad que sí.
Que, pues mira, yo quería comentar algo que también lo han comentado varios invitados nuestros del podcast. De hecho, uno es Fede Vico y otro Nacho Monsalve, que los dos han estado jugando en el extranjero. Y comentaban que, a diferencia que en España, bueno, que luego hablaremos el tema en España cómo es, tanto en Bélgica, que estuvo en Bélgica estuvo Fede Vico y Nacho Monsalve en Holanda, lo que hacen con el tema de cuando pagan a los jugadores es del salario que te pagan, por ejemplo a Mario le pagan X cantidad, pues en torno a un 17-20% de ese salario te lo quitan directamente, sin que tú tengas Tú no lo ves. ni voz ni voto. No pasa por tus manos. No pasa por tus manos. Te lo quitan directamente y eso, lo bueno es que lo meten, por así decirlo, en fondos, pero que tienen fondos con rentabilidad. Entonces, ese dinero, digamos ahí, que te lo va generando, pero tú no lo hueles y no lo puedes tocar hasta que el futbolista se retira. A ver, a mí me parece una medida bastante interesante, sobre todo por lo que hablamos muchas veces, que es yo creo una de las lacras y unas cosas más importantes en el mundo del fútbol y el post-fútbol, de la cantidad de gente, futbolistas, con la cantidad de dinero que ganan mucho dinero, que acaban en la ruina. O sea, la gente no sé si es consciente de, porque claro, lo que decimos, ganan mucho dinero, ganan mucho más que mucha gente en sus trabajos. Pero hay un estudio de FIFPro, por ejemplo, que dice que, por ejemplo, en la Premier, a lo mejor 3 de cada 5 jugadores acaban arruinándose, tío. Eso es increíble. Eso es, Sí, siempre ha pasado en la NBA, en la NBA NFL, también, eso eso es increíble. A mí una de las cosas que sí me gustaría saber, para decir si una persona está arruinada, tú tienes que saber qué significa estar arruinado, ¿no? Sí, ¿Cuáles son los parámetros Sí, ¿no? Ya. Quebrado, para definir que quebrado, alguien está como- arruinado? Porque dices, Sí, una persona que pasa de un patrimonio de 10 a 5 está arruinado. ya. ¿Hasta Ya. dónde tienes que pasar? ya, ¿Sabes lo que te te digo? pones? Sí. Porque dices, se ha arruinado en 10 años. No, vale, es que a lo mejor ha pasado de tener 50 sí, arruinado, a 5. arruinado yo creo que, Miki, y yo creo que todos Imagi- pensamos en estar arruinado. Es decir, En estar quedarte cero. sin propiedades, Eso es. con hipotecas por todos Desde- lados, en estar al deudas, límite. con deudas. De sí, estar sí, al es límite. decir, Vale. sí. O sea, obviamente estar de 10 pasar a 5 para mí no es en estar al límite. quedarte pelado y tener que trabajar para vivir mes a mes como todo el mundo. Que vamos, habría que o sea, analizar básicamente. cada uno de los casos que dicen, de eso, que 3 de cada Sí, 5 acaban en sí. la ruina. Habría que verla. Sí. Claro, o sea, que esa Sí, ruina. tú mi curiosidad- dices que arruinarse ¿Qué no ruina es es? vivir a tutiplén. O sea, Claro, mi curiosidad claro, es saber cuál es claro. tu unidad de medida Claro, para claro, decir que alguien que está está arruinado, claro, ¿sabes? Sí, eso está bien. Está bien Claro, tirado. si no lo Pero, dices... y una cosa, Miki, con respecto a esto, el 17-20% lo que hacen es que lo cogen, te lo retienen, por decirlo de alguna manera, y lo llevan en una bolsa que es de inversión. Sí. Y lo invertirán, entiendo, en cosas muy seguras que te dan una rentabilidad, aunque sea mínima. Sí, y- dicen en torno a un 2-4%. y lo anual. recuperas cuando te retiras o cuando te vas de Bélgica, ¿no? ¿Sabes? Eso a lo mejor no. Yo creo que es. No, cuando te yo retiras, creo que yo cuando te creo. retiras. Cuando ya te No, retiras. sí, porque. Aquí en España hay una cosa que se llama la mutualidad de deportistas, que es semejante, y lo único que son hasta 24.000 euros o algo así. Ah, eso que es. fue una cosa que consiguió AFE y las asociaciones de deportistas hace ya muchos años cuando estaba Gerardo González Movilla, y con los partidos políticos consiguió eso, pero no tanto por los futbolistas, bueno, al final 24.000, era más para todos los deportistas más modestos, ¿no? Que 24.000, poder pues sacarle cierta rentabilidad a esos 24.000 euros para deportistas más de nivel medio-bajo era muy importante. ¿Pero funciona así? O sea, Sí, igual, y funciona, y cuando ya te retiras, luego puedes retirar tú ese dinero de una vez o incluso distribuírtelo como una pensión, ¿sabes? Decirte, pues en los próximos 5 años, o sea, te hacen como programas muy ad hoc, ¿sabes? sí, o sea, Para- pero no van a un fondo como van aquí. eso o sea, yo ya no recuerdo, pues yo me salí de eso ya hace tiempo, Sí. hace 10 años, pero sí sé que funciona, sigue funcionando y por lo visto, vamos, ese tipo de medidas son muy buenos para los deportistas y sobre todo para concienciar, yo creo que más que por la Claro. cantidad, para hacerte ver y educarte que, tío, si ganas 5, ahorra 1 o 2, no te gastes 6, macho. Claro. O sea, eso es un poco... que esa es un poco la otra. La otra pata, por así decirlo. Cómo de asesorados o cómo de preparado está la gente en esos temas. Los futbolistas pues eso, cómo están formados, hasta qué punto son conscientes de lo importante que es, hasta qué punto se imparten, pues eso, cursos durante toda su carrera deportiva para que sean conscientes de que el día de mañana puede pasar, que no sé cómo de preparado está, tanto en España como fuera. Pero, ¿no creéis que es mejor
dar herramientas formativas que la gente, por su propia, digamos, voluntad, haga Claro, es que esa gestión de su dinero, en vez de yo, papá Estado, o quien sea, organismo poderoso, soy el que decide por ti. Hay afortunadamente, yo de mi época, como he vivido la profesionalización del deporte en España, sí he visto de cuando yo era pequeñito, empezaba en el deporte profesional, no había prácticamente nada, y luego pues fueron apareciendo instituciones y organismos y herramientas para ayudarte. Y a pesar de eso, cuando tú intentas concienciar o educar a los deportistas, hay muchos, y de hecho, los que más lo necesitan no escuchan. O sea, ni prestan atención. Y os pongo ejemplos míos, o sea, concretos míos. Yo cuando era director deportivo, uno de mis objetivos fue que la gente que pasara, los chavales que estuvieran en esa plantilla, y nosotros hacíamos más o menos anualmente una jornada de economía doméstica con especialistas y tal, ¿no? Y estaban bien montadas y tal. Y resulta que el que no venía o los que no venían eran realmente los que yo sabía que eran un desastre. Y precisamente por eso no venían. Entonces, y si tú ibas hacia ellos, te decían, y es verdad, oye, déjame a mí que es mi vida. Entonces, claro, tú ya no puedes hacer más. Pero ves que la gente que más lo necesita, es verdad lo que tú dices, ¿no? Hasta qué punto tú quieres o necesitas concienciarle y él quiere tu ayuda o no. De hecho, tú lo dices en uno de los podcasts, en el de Fede Vico creo que es, claro, dice Mario, no, a mí, dámelo a mí y yo ya me lo gestiono claro. y no me lo quites. Pero claro, ¿hasta qué punto eso es beneficioso o no? Porque, claro, tú dices que cada uno se conciencie, si no quieres aprender, si no quieres formarte, ya es cosa tuya. Yo creo que también jugar con las cantidades, es decir, que te quiten el 20% de cuando ya ganas una cantidad interesante o relevante, pues me parece bien. Luego ya, claro, si tú estás ganándolo mucho y te quitan el 20%, pues ya vas un poco pillado, ¿no? Depende. No, es que decía Monsalve, no, a lo mejor de un jugador holandés que está 10-15 años, igual con ese dinero se le genera ahí 300, 400.000 euros. Sí, ¿sabes? sí, claro. Sí, Eso es. ¿qué dinero? Claro. ¿De quién son esos 400.000 euros? Tuyos. Del futbolista. Claro. Yo lo que pienso, pero también es cierto que puedes hacer es decir, oye, pues a lo mejor puedes superar ciertos exámenes para que puedas estar exento de esa, digamos, obligación. No lo sé. Yo, de primeras, me parece bastante guay, pero ¿hasta qué punto no es verdaderamente justo el que una persona que es responsable pague una parte porque los otros no? Sí, también ¿no? entiendo eso, pero otra cosa interesante... Como debate filosófico, ahí lo dejo. No, y ha dicho Miki una cosa interesante, que es el deportista sabe hacer muy bien su deporte, pero a partir de ahí, y economía, si tú tienes... Yo conozco a algunos futbolistas que son unos máquinas, Arizmendi, el mismo Arizmendi. Hombre, que se dedica, estuvo aquí, que es Javier, es un puñetero crack. Hablas con Sergio González, el capi del Leganés, que es otro mega aquí. crack. O sea, gente que está preparada, yo qué sé, Nacho, el exjugador del Madrid que está ahora con Mitchell, otro fenómeno. O sea, gente formada, preparada, que tiene las ideas claras, pero no es lo habitual. O sea, claro, es que esa es la cosa. Pero yo mismo, en mi experiencia deportiva, no tenía ni pajolera. Además que no me interesaban los números, no me gustan. Yo soy más de proyectos, de enamorarme de las ideas, y sin embargo los números los he dejado siempre a un lado. Y hasta que no vino el COVID y la empresa se estuvo a punto de irse al garete, no me di cuenta que los números son esenciales y tienes que contar con ellos. Y aunque no me gusta ver los Excel, me los tengo que comer con patatas, ¿no? Pero eso lo he visto ya cuando estaba casi en el precipicio. Entonces es complicado también hasta qué punto le das la brasa al jugador o directamente se lo quitas. O sea. Claro. Y sobre todo también es que veo las cantidades, yo qué sé, chavales de canteras enormes, con 18, 19 años cobrando unas cantidades de dinero que dices... Es que cómo no se le va a ir la perola al chaval, o cómo si ya con 17, 18 años estás ganando esas cantidades, pues a lo mejor, lo que decía Julio, que si se lo quitas, pues le estás haciendo un favor, que a lo mejor lo dices tú, ¿no? Pero... Bueno, es que a lo mejor a otro le está generando un perjuicio porque podría generar mucho más por lo que sea. Sí. Ahí lo dejo, solo lo dejáis ahí. No, está claro. Yo creo que sería minoritario, quiero decir que serían algunos jugadores que, como tú dices, es que el test lo supero, tío. Si es que yo tengo más conocimientos financieros que tú, que me estás intentando gestionar, déjame a mí, déjame a mí la pasta, ¿no? Papá Estado, déjame en paz. O sea, no me quites. Eso es lo que... Ahí doy el debate. Lo que sí yo creo que estamos de acuerdo es que es muy importante, y yo creo que cada vez más, el concienciar, el tratar de formar a esos jugadores, el dar herramientas, ¿no? De una manera o de otra, pero que lo consideren vital. O sea, no lo puedes hacer, no, es que debes hacerlo. O sea, es que Pero yo estoy convencido de que todas las ligas
Mira, AFE lo Sí, tiene que hacer. La Liga lo tiene que seguro, hacer. sí, sí, Los sí. clubes desde dentro lo tienen que hacer. Ya los jugadores en el vestuario, estoy convencido de que si hay alguno así que se le está tal, le dice, oye, tranquilito, tranquilito, que esto es muy largo, Ya. ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Que te escuchen. Pero que cada vez hay más voluntad de... Sí. Y luego, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Porque está más controlado todo, pero creo que todos tenemos casos de compañeros que te han animado a determinados negocios y te has estrellado, pero porque ese compañero tuyo era muy bueno jugando a fútbol sala, a fútbol, y tú decías, joder, pues es que este tío es muy bueno, ya es muy bueno jugando a fútbol, pero no tiene ni idea de negocios. Yo siempre digo, ten cuidado con quién te emparejas, que te puede llevar al precipicio. No sé quién lo contaba en una de las tertulias que hicimos. Javier. Ah, es verdad. Javier Arizmendi dijo... Ah, bueno, no. Dice, No, el- en la tertulia creo que fue. Pero sí, Ah, sí, una Arizmendi tertulia. también. Pues con Roberto. Con Roberto, coño. Con Roberto. Con Roberto. Es verdad, es verdad. Qué bueno, tío. Pues bastante chulo, la verdad, ha estado esta charla. Me lo he Ha estado- pasado bien, tío. A mí me ha gustado, ¿eh? Yo he aprendido un montón. Vamos a... Es que con varios aprende mucho. Obligatorio. La gente que le haya gustado o que quiera aportar, por favor, nos dejáis, o nos habláis por Instagram, o nos dejáis en comentarios qué temas podríamos tocar. Cualquiera, lo que hemos dicho, cualquier tema que pueda rodear al fútbol, vamos a hablar de 1000 cosas y nos veremos más semanas, pero bueno, que si nos podéis ayudar de esa parte, pues genial. A mí me ha gustado porque de estos temas que hemos tocado han surgido otros temas Sí. que tocaremos más adelante. Y somos gente de fútbol, que hemos estado vinculados al fútbol toda la vida y muchas cosas no las sabíamos. No. Y así cada semana. Y ya como último tema, que venimos de clásico, que se ha jugado con este baloncito. Sí. A mí me gustaría. Último dato curioso. ¡Cuidado! El remate. Qué bien, déjala Último dato curioso. Ese ha sido Javier Tebas, que como vas para Presi te está ya boicoteando. Javier, la liga, os quiero tanto. Gracias por los balones. Como último dato curioso o momento curioso, ¿has visto quién ha debutado hoy Sí, con el Real Madrid? Que la ha tenido. Que la ha tenido. Para hacerse grande. No, es que ha debutado Víctor Muñoz, que ese estaba ayer jugando contra mí, allí en Claro. Mérida, ¿sí? con el Castilla. Ayer se juega 80 minutazos. Sí, le quitaron, ¿no? Al final no Sí, le duró quitaron todo, ¿no? en los últimos minutos. Se juega 80 minutazos Y hoy- en Mérida y hoy se juega. Bueno, ha jugado 10, ¿no? Ha jugado, sí, ha salido al final, no sé cuánto ha jugado, pero ya tenía una ocasión clarísima. Debut. Primer balón que tocas en primera Ya. división. He sido el primer balón que tocaba. El tío. primer balón que tocas en primera división y bueno, pues te has podido jugar ahí como el desenlace, ¿no? Pero fíjate, ¿eh? 80 minutos, primera ref, que es, joder, Sí, sí. es un nivel de la leche. No, es muy de la exigente, leche. sí, sí, total. Se va a jugar contra Miki, que es muy No exigente. veas cómo corrían los sí. niños, tú. Y ese más. Y ese más. Ese Hoy corre- estaba viéndolo con los colegas, el partido, corre y le como un digo, bicho, ¿eh? No sabes lo que corre este tío. Y me preguntaba un amigo, ¿pero más que Vinicius y Mbappé? Y le digo, tío, pues ahí- igual ahí- sí, tío. No sé a Es esos una niveles, locura. pero No, no, estaba hablando yo en de directo- pequeñas diferencias. En directo es de las personas más rápidas que he visto, ¿eh? En directo. O sea, que no le veías. Básicamente, porque encima yo precisamente rápido no soy. Yo el más rápido creo que fue de frutos, tío. Sí. Ya. Me cogió en una. Y mira que yo soy rápido, Y ¿eh? mira Me que Mario cogió es en una y rápido. me reventó. Vamos, Sí. me despisté un poco y Ya estaba. y Qué ya no le bonito ser cogía. rápido, tío. Sí, ¿verdad? encantaría. Bueno, que debe ser, debe ser. que debe Debe ser. serlo. Yo también, yo era muy lento. Yo era, ¿Sí? De hecho, mi compañero Daniel Ibáñez me llamaba Lentini. O sea que sí, muy lento. Como- Pero en fútbol sala al final son 3-4 metros Sí, explosivos, sí, ¿no? sí. Es lo que Eso es tienes que curioso tener. porque cuando te dicen que hay mucha diferencia entre fútbol y fútbol sala, digo, por ejemplo, la preparación física en fútbol sala nunca llegas a la velocidad pura. Máxima, la velocidad claro. No, pura, total. la máxima la llegas entre 50 y Sí. 60 metros. Digo, Claro, es que no puedes. nunca. No, claro, no hay puedes. mucho, pues eso, Ostras, fuerza, que esa resistencia. velocidad, justo. Claro, es siempre Esos mucho primeros cambio de metros. ritmo, aguantar el ácido láctico, todas estas cosas. Pero no queremos aburrir a la audiencia. Esto es ya para otro día. No, pero eso es verdad, ¿eh? O sea, tú, A mí en me tu interesa. época de jugador, te pegas un sprint por lo que sea y rompes en 1000 pedazos. Sí, claro. Pues, Sprint al supuesto. largo, dice. Un sprint largo. Yo era perezoso, el oso perezoso, que yo subía al árbol ahí despacito. Y Bajabas mucho- del poste. Yo era muy resistente en el sentido esto, lo del test de Navet, ese de aguantar, Sí. pues yo era de los que más resistía. Ahora, en Claro. velocidad me reventaba cualquiera o cosas estas. Por eso tienes que utilizar otras armas como pensar, que hoy en día, pues eso de pensar cuesta. No digo en el fútbol, digo en En general. general, ¿no? En el fútbol cuesta mucho. O sea, nos hemos acostumbrado a inteligencia artificial, al chat no sé qué, y ya, ya está todo ahí. Estoy con el ChatGPT. Sí, enamorado, ¿no? Uf, ¿Se como- te Demasiado ve? fácil ¿Sí se todo, te ve? No, no. ¿Te has puesto unos ojitos? me tiene loco. Me tiene loco. Nada.
El otro día lo pagué. Lo pagué. Ya soy abonado. Si no tenían dinero, pues venga, un poquito más. Que hasta aquí la tertulia, lo dicho. Dejadnos en comentarios cualquier cosa, cualquier tema. Nos podéis escribir por el correo, por Instagram, cualquier persona. Oye, trabajo de esto, hice el TFG de lo otro, hice no sé qué, tengo este libro. Todo lo que queráis, aquí estamos. ¿Vale? Y que ha sido un placer, Julio. Nos vemos Julio, en la nos próxima. veremos. He aprendido mucho. Eso es. Para la Muchas próxima. gracias, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Adiós.